Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar, ¿ya? Creo que está la mayoría al menos. Vamos a conversar ahora sobre lo que es motilidad digestiva, ¿sí? ¿Han podido revisar algo sobre el tema, Yaritza? Sí, profesor, nos enviaron la guía. Eh, ¿Algo que puedan comentar, Lucero? Lucero, Valeria, Frida, Carol. Presente. Sí, Carol, algo que puedas comentar sobre el tema de ahora, de lo que se va a ver, algo que has podido leer, ¿qué nos podrías comentar? Carol, Carol, ¿me escuchas? Ah, sí, sí. ¿Me podrías comentar algo o no? De repente no has leído o no sé. Mm, Mm, ah, Ya, ya, Carol, gracias, no te preocupes. Leonardo, Leonardo, Buenas tardes, profesor. ¿Me Leonardo. escucha ¿Qué bien? tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías comentar algo de la actividad de ahora? ¿Qué es lo que has podido revisar? Si has podido revisar algo de repente o no. O sea, sí, estaba viendo acerca del complejo motor migratorio y Ajá. acerca de la relación que tienen con las comidas, ¿no? Cómo es que, cómo es que lo detienen, incluso esto. Y después estaba revisando que había gráficos y una interpretación por parte de nosotros. Ujú. Complejo motor migratorio. Ya, perfecto. Gracias, Leonardo. Maricielo. Sí, profesor. También hablamos sobre el peristaltismo, que es un movimiento ondulatorio del estómago, que también ayudaba en la absorción a mover el quimo de un lado a otro. Ujú, ya, gracias. Cristian. Sí, profesor. ¿Me escucha, profe? Sí, 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 Cristian, te escucho. Ya, bueno, le di una ojeada rápida, profe, pero Ya, a ver, a ver. bueno, habla de cómo el sistema nervioso también interviene, ¿no? La parte hormonal, en la parte digestiva, ¿no? Y, y bueno, vi bastantes cuadros, ¿no? Vi bastantes cuadros en la práctica, este, vi bastantes cuadros para rellenar, ¿no? eh, de gráficas, ¿no? Por ejemplo, presión intraluminal versus volumen gástrico, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, de ahí casi no, no, bueno, me pregunté qué haríamos en eso, ¿no? Ujú, ya, Cristian, de acuerdo, gracias. Ayrton, Efraín, Ayrton, ¿nos escuchas? ¿Estás en sala? Ayrton, eh, ya, listo. Está listo. Yaritza, ¿algún comentario? Sí, bueno, profesor, esto de que eh, las hormonas que se liberan en la ingestión, pues interrumpen este complejo motor migratorio. Y cómo se da todo este mecanismo entre las hormonas y también el sistema nervioso. Ya, de acuerdo. Complejo motor migratorio, interrupción del complejo motor migratorio, ya. Peristaltismo, otro término que han usado también ustedes, perfecto. Ya. A ver. Bien, entonces,
Vamos a conversar justamente sobre esto, lo que son los movimientos intestinales o del aparato digestivo, no del tracto digestivo. Entonces, les voy a proyectar un video, a ver, para que nos pueda también servir como una orientación y sobre eso comentamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, me avisan si lo escuchan o no, ¿no? Motilidad digestiva. Aspectos generales de la motilidad digestiva. Se denomina motilidad digestiva al conjunto de fenómenos contractiles y reguladores que dan lugar a la mezcla y la ¿Escucha? progresión del contenido luminar a lo largo del tubo digestivo. El contenido luminar es pues lo que va Gracias. por dentro del tubo. A lo largo del tubo digestivo se diferencian dos tipos de contracciones digestivas, tónicas y fásicas. Las tónicas son contracciones mantenidas en el tiempo, pueden ser de alta presión o de baja presión. De alta presión tenemos los esfínteres y de baja presión los órganos de almacenamiento, fundus gástrico, colon, etc. Fásicas. Contracciones variables a lo largo del tiempo. Son de dos tipos. Periodo interdigestivo. El complejo migratorio motor interdigestivo, del que hablaremos luego, y digestiva, peristaltismo y contracciones segmentarias. En el periodo interdigestivo se detectan ciclos consecutivos en la proporción central del tubo digestivo, estómago e intestino delgado, con una duración total de aproximadamente 10 minutos que se denominan como complejo migratorio motor interdigestivo. En el complejo migratorio motor interdigestivo se diferencian tres fases. Fase 1 de inactividad, fase 2 de contracciones irregulares, fase 3 de contracciones regulares e intensas. Estas tres fases se inician en el estómago y progresan en sentido descendente hacia el colon. Las funciones principales del complejo migratorio motor interdigestivo son conseguir la eliminación del tubo digestivo, evitar el sobrecrecimiento bacteriano, evitar el reflujo duodenogástrico. Durante el periodo digestivo aparecen dos tipos de contracciones, las segmentarias y el peristaltismo intestinal. Contracciones segmentarias. Son contracciones que no se propagan y se producen de forma errática. Su función consiste en la mezcla del contenido luminar y de esta forma el incremento de la digestión y absorción. Peristaltismo. Es el movimiento ordenado de un anillo de contracción hacia las porciones distales. Este proceso ordenado requiere una contracción proximal y una relajación distal que hacen progresar el contenido luminar. Control de la motilidad digestiva. El control de la motilidad del conducto digestivo depende de tres elementos principales: el sistema nervioso extrínseco, sistema nervioso intrínseco y las hormonas. El control neural, excepto para el componente muscular estriado, lo realizan el sistema simpático y parasimpático, cuyos principales mediadores son la noradrenalina y la acetilcolina, respectivamente. El sistema simpático inhibe la motilidad intestinal, mientras que el parasimpático está implicado en la contracción muscular y en la relajación de esfínteres. En este sistema neural pueden intervenir diferentes neurotransmisores del tipo peptídico, como la sustancia P, que actúa en el sistema nervioso simpático, o el péptido intestinal vasoactivo, VIP, que interviene en la inervación parasimpática de los esfínteres. El control hormonal se realiza por diferentes hormonas segregadas en la pared. Así, la segregación de la gastrina y homotilina aumentan la actividad gastrointestinal, mientras que en la mayor parte de las hormonas digestivas, opioides, secretina, deprimen la misma. Motilidad fácil. Bien, ¿algún comentario, Lucero?
Yaritza, ¿algún comentario? Ah, sí, justamente hay contracciones, uno de segmentación en el que se mezcla el contenido y en el cual va a permitir que el aumento de absorción y movimiento de peristaltismo que permite una mayor movilidad del contenido luminal. Y bueno, hay todo un control hormonal, tanto a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático, con la acción también de neurotransmisores. Ya, Yaritza, gracias. Maricielo, ¿qué puedes decir del video? ¿Un resumen o qué puedes resaltar del video? Sí, profesor. Más que nada que, bueno, este es casi un proceso que nosotros hacemos todos los días cuando digerimos alimentos. Nos habla sobre las contracciones, también cómo actúa el sistema nervioso para que esto ocurra y algunas hormonas, ¿no? Y los músculos también tienen que ver en el peristaltismo del estómago. Ya, gracias, Maricielo. Jacqueline. Jacqueline. Buenas tardes, profesora. Hola, Jacqueline. ¿Verdad? Qué gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, más que nada, creo que todo el video se resumió el hecho de cómo digerimos, cómo pasan nuestros alimentos a través de las contracciones digestivas, ¿no? Como ya mencionó mi compañera, el hecho del peristaltismo, los movimientos para que la comida pueda digerirse, ¿no? También se podría decir que nada, y creo que eso sería todo, profesor. Ya, Jacqueline, gracias. John Abel. Abel. John Abel, ¿está? ¿No? Ya, a ver, Carol. Carol. No está Carol, ¿no? Leonardo. Sí, profesor. ¿Qué tal, ¿Algún Leonardo? comentario estaba pidiendo? Sí, digamos sobre el video que podrías comentar o algo que quieras resaltar de lo que se ha mencionado ahí. Con respecto a las presiones en las estructuras, ¿no? Estructuras donde se tienen alta presión por el tema fisiológico, resaltaron sobre los esfínteres y de la baja presión, que son como espacios o, ¿cómo le puedo decir? Cuando el alimento está estacionario, ¿no? Tipo como almacenamiento, lo que son pues el estómago, mencionaron también el colon, creo, y no es un paso rápido y activo como cuando hacen por la ayuda de los esfínteres. Ya, Leonardo, perfecto, gracias. Bien, bueno, el tema es un poco repasar sobre lo que son los procesos la fisiología y la motilidad digestiva, ¿no? Es decir, aquellos procesos de desplazamiento que hay del contenido digestivo a través de todo el sistema, ¿no? Como ven ustedes, hay algún tipo de contracciones, al menos en el cuadro lo divide en dos grandes grupos, tónicas y fásicas. Las tónicas que hablan sobre alta o baja presión, ¿sí? Y las de alta presión están en los esfínteres, ¿no? Y los esfínteres lo que hacen en realidad es evitar que un contenido pase de un compartimiento a otro, ¿no? ¿Sí? O eventualmente al relajarse facilitan que el contenido pase de un compartimiento a otro, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene esa función, ¿no? De evitar que
algún contenido pase de un compartimiento a otro, o eventualmente al relajarse va a permitir que ocurra ese tránsito, ¿no? ¿Sí? Y cuando habla de baja presión, se refiere, como dice ahí, a espacios donde ocurre almacenamiento, ¿no? O sea, digamos, está relajado y el contenido está como en reposo estacionario en esa porción del tubo digestivo, ¿no? Y hablaba del estómago y de parte del intestino, por ejemplo, ¿no? Donde podía ocurrir esa situación. Muy bien, pero ahí, digamos, no está hablando de desplazamiento de contenido, básicamente, ¿sí? Ya cuando habla de las contracciones fásicas, son las que participan del desplazamiento del contenido, además de otras funciones que también ha resaltado, ¿no? Que es bueno recordar. Primero, habla de contracciones fásicas, es decir, aquellas contracciones que se dan en dos grandes momentos que tenemos: cuando estamos ingiriendo alimentos y cuando no estamos ingiriendo alimentos, ¿sí? Es decir, cuando estamos ingiriendo alimentos empieza a haber un tipo de movimiento a nivel del tubo digestivo, y cuando no está o estamos entre comidas se genera otro tipo de movimiento. Entonces dice, por ejemplo, si yo estoy ingiriendo alimentos, voy a tener movimientos denominados peristaltismos y contracciones sementarias, ¿no? Y justamente la contracción sementaria, como decía en el video, participa del fraccionamiento, la mezcla del contenido, de tal manera que lo va degradando para facilitar su proceso de absorción, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente el proceso de absorción no solo es el movimiento y la degradación, sino que intervienen también algunas otras variables, como ustedes van conociendo a través de la clase, ¿correcto? Que participan del proceso de absorción de los nutrientes, ¿no? ¿Sí? Pero uno de esos elementos es justamente el movimiento intestinal, ¿no? Que ayuda a ir fragmentando y convirtiendo en moléculas o fragmentos cada vez más pequeños para que de alguna manera ayude su proceso de absorción, ¿sí? Entonces, los movimientos de contracciones sementarias tienen esa función. Mientras el movimiento peristáltico, como decía en el video, tiene la función de desplazar de un lugar hacia otro el contenido del tubo digestivo. Diferentes a la contracción segmentaria, que no necesariamente se desplaza el contenido, sino que casi en un mismo espacio se va generando movimientos que van triturando, digámoslo así, el contenido. Pero en el peristaltismo sí ocurre un desplazamiento del contenido, que entendemos los dos movimientos tienen que darse, ¿no? Una fragmentación, pero también un progreso del contenido para que llegue a las zonas donde tiene que también absorberse, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Y luego de terminado este periodo de fase digestiva, donde tenemos ahí el alimento que acaba de ingresar, entramos a otra etapa donde no estamos ingiriendo ya alimentos, ya no está el alimento, digamos, ya no estamos ingiriendo alimentos, y por lo tanto entramos a un periodo interdigestivo. Y ahí se presenta un tipo de contracción denominada complejo motor migratorio, ¿sí? El complejo motor migratorio se presenta durante el periodo interdigestivo. Y como me parece haberle escuchado a ustedes, decía que justamente la ingesta de alimentos inhibe el complejo motor migratorio, ¿sí? Inhibe al complejo motor migratorio, porque ya se presentan otro tipo de movimientos, ¿sí? Y el complejo motor migratorio tiene algunas funciones, ¿sí? Y va desde el cuerpo, digamos, el antro, perdón, del estómago, hacia la porción final del líneo, ¿no? Hasta el líneo terminal. Todo en ese trayecto, el complejo motor migratorio está generándose. Y tiene funciones importantes. Uno es justamente el desplazamiento del contenido del tubo digestivo, de tal manera que empieza a vaciar el tubo digestivo para también, uno, eliminar eventualmente lo que haya que eliminar, pero también a su vez deja espacio para el próximo contenido de alimentos que pueda ingresar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces limpia el espacio para que pueda posteriormente ingresar más alimentos. Lo otro que decía que permite o en lo cual participa el complejo motor migratorio es evitar el reflujo. Es decir, que el contenido de alimentos regrese de una porción distal a una porción proximal, ¿no? Evitar el reflujo gastroesofágico, el reflujo intestino-gástrico, ¿sí? Sino que el contenido progrese, pues, en la orientación que tiene que progresar, ¿no? Desde la boca hasta la porción más distal del tubo digestivo, ¿correcto? Entonces, una función importante también es evitar el reflujo. El reflujo, ustedes saben,
puede convertirse en una enfermedad, ¿no? Y en algunos casos, en un caso extremo, digámoslo así, un reflujo puede inclusive hasta ser un desencadenante, un factor de riesgo para cáncer del tubo digestivo, ¿sí? Y el otro elemento importante que ayuda en el complejo motor migratorio es evitar el sobrecrecimiento bacteriano, decía. Nosotros, saben ustedes, tenemos cierta flora intestinal que tiene una función. El hecho que haya bacterias, una microbiota que se llama y que está en el intestino, tiene una función importante y nos ayuda también a nosotros, ¿eh? Pero también es cierto que no puede estar en una cantidad excesiva. Entonces, el complejo motor migratorio, este movimiento, de alguna manera previene un sobrecrecimiento de estas bacterias y mantiene la población en un rango normal que para nosotros va a ser el adecuado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra función importante del complejo motor migratorio, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario sobre esto, Valeria? Sería la importancia que tiene las contracciones digestivas como para, por ejemplo, bueno, como dice su nombre, como, eh, por ejemplo, el complejo migratorio motor interdigestivo vendría a ser, por ejemplo, para la limpieza del intestino delgado, para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano. Y también la importancia que tiene las hormonas y las enzimas que se van a segregar en este complejo motor migratorio, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo o también la motilina. Ya, de acuerdo. Gracias. Bueno, acá hay una representación gráfica del complejo motor migratorio, ¿sí? Entonces vean ustedes, el complejo motor migratorio tiene fases, decía, ¿no? Es otro detalle que hay que recordar. Digamos la fase 1, la 2 y la 3. Y la fase 1 se caracteriza porque prácticamente no hay contracción. Es una condición de movimiento casi pasivo o casi ausencia de movimiento, de contracciones en el intestino. Luego empieza a haber en la fase 2 discretas contracciones que son un poco erráticas, ¿sí? Pero y que no generan movimiento del contenido intestinal. Hasta pasar a la fase 3, donde ya ocurren contracciones de alta intensidad y que ya sí propician el desplazamiento del contenido, ¿no? Y ahí termina el complejo motor migratorio para otra vez pasar a la fase 1 del siguiente complejo, ¿correcto? Bien, entonces, primero, el complejo motor migratorio tiene fases, ¿sí? 1, 2 y 3, muy bien. La fase 3 es la fase activa, digamos, la donde efectivamente hay una contracción que va a ejercer esa función que estamos comentando, ¿no? De limpieza, evitar sobrecrecimiento bacteriano, evitar reflujo, porque es movimiento ya activo, ¿no? Totalmente activo. Vemos acá, por ejemplo, en la parte de este cuadro, que señala algunas características, por ejemplo, de este complejo. Dice que, por ejemplo, en la fase 1 dura de 40 a 60 minutos, la fase 2 de 30 a 45 y la fase 3 de 5 a 10. Más o menos sumando todo eso, estamos hablando de 40, 70, 75, entre 75 y 110 minutos aproximadamente. Es lo que dura un complejo motor migratorio. O sea, todo el periodo desde la fase 1 a 3 más o menos involucra un tiempo de, como vemos ahí, de 70 minutos, ¿sí? Pongámosle pues 90 minutos en promedio. Quiere decir que cada complejo motor migratorio involucra un tiempo de hora y media, ¿sí? Y entonces, entre comidas y comidas, si, a ver, desayunamos a las 7 de la mañana, imaginemos, y almorzamos a la 1 de la tarde, estamos hablando ahí de más o menos unas 6 horas, ¿correcto? 6 horas, si cada complejo dura hora y media, entonces estamos hablando de que en ese transcurso van a ocurrir 4 complejos motores migratorios en ese periodo interdigestivo, ¿no? Para darnos una idea más o menos de cómo funciona esto, ¿no sé? Y vemos que el proceso de contracción efectiva, que es la fase 3, básicamente son 5 a 10 minutos, ¿sí? Donde las contracciones son importantes y donde ya se produce prácticamente contracción, ¿sí? Versus la fase 2, donde hay algo de desplazamiento, pero no hay contracción efectiva.
Y la fase 1 con ritmo eléctrico basal, donde el músculo está relajado. En la fase 2 hay pequeñas contracciones, pero que no generan desplazamiento, mientras que la fase 3 sí ya es totalmente activa, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, eso, digamos, para resaltar las características del complejo motor migratorio. Y recordemos que este complejo se presenta en el periodo interdigestivo. Cuando estamos comiendo, esto no se da, desaparece, ¿sí? Para pasar a los otros tipos de contracciones, ¿no? O movimientos peristálticos o segmentarios, ¿correcto? Jacqueline, ¿está clara esa parte? Sí, profesor. Ya. Acá, por ejemplo, empieza a presentarse unas gráficas en relación a ver, la presión intraluminal versus el volumen, dice. ¿Qué volumen? Volumen intragrástico. Por ejemplo, si está acá, vean ustedes acá. A ver acá. Relajación receptiva en el estómago proximal dependiente del nervio vago, dice acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuadro que luego está representado en la gráfica? Vemos que, por ejemplo, acá tenemos un control, dice, y acá un estómago al cual se le ha sometido una vagotomía. Recuerden que el estómago está inervado por el sistema autonómico. Ustedes han mencionado, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Sí? Sistema autonómico que tiene dos brazos, el simpático y el parasimpático. Bueno, en este caso el nervio vago representa al parasimpático. Y estamos viendo que tenemos acá una situación, una valoración de presiones en un estómago normal, digámoslo así, y en un estómago en el cual se ha hecho una vagotomía. Y vemos acá el volumen de contenido en cada uno de esos estómagos, ¿sí? Que se van incorporando. Entonces, en realidad lo que está haciendo acá es un experimento donde yo estoy incorporando volúmenes al estómago y estoy viendo qué presión tiene dentro del estómago. En un caso cuando el estómago es normal y en otro caso cuando el estómago es de una persona o es un experimento en el cual se ha hecho una vagotomía, o sea, se ha seccionado el nervio vago, es decir, se ha seccionado la vía parasimpática, ¿correcto? Y lo que vemos acá es que, vean ustedes, en un volumen cero las presiones en el control y el estómago que tiene vagotomía son casi iguales. Si aumenta 200 mililitros de volumen, ¿sí? ¿Se ve bien el cuadro? Sí, profesor. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Ven que la presión, ya, gracias. Se ve que la presión, por ejemplo, acá es 10 y acá es 20, aumentó un poquito y en el control no varió. Y vemos que vamos aumentando el volumen, ¿correcto? Y vemos que, sin embargo, la presión dentro del estómago control prácticamente no varía, ¿no? Sigue casi constante, hasta al menos un valor de 800 mililitros de volumen. Mientras que en el estómago que ha sido vagotomizado, vemos que la presión intraluminal va aumentando en forma significativa, ¿eh? Entonces, eso es, digamos, lo que se busca demostrar acá, que estos volúmenes, ¿sí?, generan incremento de presión muy precozmente, muy rápidamente en un estómago vagotomizado, mientras que en un estómago normal la presión casi no aumenta mucho, ¿correcto? Para estos incrementos de volumen. ¿Y eso para qué sirve? Lo que sucede es que recuerden que cuando uno ingiere alimentos, si usted también de repente en un momento ha ingerido bastante alimento, ¿no? Porque de repente estaba muy rico y entonces comieron más de un plato de repente, ustedes sienten que el estómago empieza, el abdomen empieza a distenderse, ¿no? Su estómago se llena del contenido del alimento que están consumiendo y cuando tienen esa sensación de que el estómago está lleno, ya no quieren seguir comiéndose, ¿no? ¿Sí? Y es porque la presión dentro del estómago ha aumentado, ¿sí? Correcto. Entonces lo que está pasando acá es que vean ustedes que para menos contenido de alimento, por ejemplo 400 mililitros, la presión en el estómago de un estómago normal es 10, ¿sí? Mientras que un estómago de una persona que está vagotomizada es 4 veces más. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Lo que buscamos con eso es que al sentir esa sensación de presión, la persona deja de comer, ¿no? Cuando ustedes se sienten llenos y sienten el abdomen ahí lleno, ¿sí? Entonces se incrementó la presión digestiva
ya uno no quiere seguir comiendo. Entonces acá lo que se hace es inducir justamente ese incremento de presión para que me dé esa sensación de llenura y ya no quiera seguir comiendo. Esto, por ejemplo, es una forma de tratamiento de la obesidad para inhibir digamos, la sensación del apetito, ¿no? De seguir queriendo comer alimento, ¿correcto? Entonces es una forma, ¿no?, de tratar la obesidad a través de la sección del nervio vago, ¿no? ¿Sí? Y acá vemos, bueno, cómo en la medida que aumenta el volumen, sin embargo, la presión intraluminal sigue siendo constante y después recién incrementa, mientras que en el estómago que está vagotomizado rápidamente ante incrementos de volumen pequeños, la presión aumenta significativamente, ¿no? ¿Sí? Totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que se busca demostrar acá, ¿sí? Luego tenemos acá, por ejemplo, el porcentaje de volumen de líquido en el estómago en función de la concentración de la solución. Entonces lo que vemos acá es algo similar. Vemos en este caso 3 soluciones, ¿sí?, que parten todas del mismo volumen, todas tienen 100 mililitros, y luego vemos en el tiempo, del 0 al minuto 100, cómo ese volumen va variando en el estómago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo? Que una solución, cuando es hipertónica, empezamos en 100 mililitros en el estómago, y al minuto 100 tenemos 31 mililitros en el estómago de esa solución, ¿sí? Si me voy al extremo de la solución isotónica, vemos que empezamos con 100 mililitros en el minuto 0 y al minuto 100 vemos que ha disminuido a 4 mililitros, es decir, casi todo el volumen de la solución isotónica que tenía en el estómago ha sido vaciado. Mientras que cuando la solución es hipertónica, en realidad ha quedado aproximadamente un 30% del volumen inicial en el estómago, es decir, no todo ha sido vaciado, ¿de acuerdo? Y pasa algo similar con la solución hipotónica, donde casi el 20% del volumen que había inicialmente se queda todavía en el estómago al minuto 100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la velocidad de vaciamiento gástrico varía dependiendo de la concentración de la solución que uno ingiere, ¿sí? Si tú ingieres una solución isotónica, entonces tu estómago rápidamente va a vaciar el contenido y por lo tanto la sensación de llenura también va a ser más breve, ¿sí? Porque rápidamente va a vaciar tu contenido el estómago. Pero si tú consumes una solución hipertónica, entonces la sensación de llenura va a perdurar más tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el estómago no se vacía tan rápido. Toma un mayor tiempo en vaciar el estómago. En conclusión, el vaciamiento gástrico, la velocidad de vaciamiento gástrico, entre otras cosas, depende de una variable llamada concentración del contenido que tengo en el estómago, ¿sí? Del contenido del alimento que yo ingerí, de la sustancia que yo ingerí. Y de eso va a depender la velocidad de vaciamiento, ¿sí? Y eso de alguna manera me va a generar, digamos, la posibilidad de consumir más alimento o también de ingerir menos alimento en la medida que puedo sentirme todavía, digamos, con cierta llenura, ¿no? ¿Sí? Porque el estómago no se ha vaciado, ¿correcto? Entonces acá vemos en el cuadro también lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vemos cómo todos parten de 100, ¿sí? Sin embargo, en la medida, todos parten de 100, todos parten de este punto, ¿sí? Y en la medida que pasa el tiempo, cuando la solución es de tipo hipertónica, hay un vaciamiento, pero al minuto 100 queda 31 mililitros, mientras que en la solución isotónica solo queda 4, ¿no? ¿Correcto? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Y acá habla, por ejemplo, el porcentaje de volumen de soluciones en el estómago, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que está hablando es en función de la cantidad de calorías, ¿sí? Por ejemplo, dice vaciamiento gástrico, glucosa versus solución salina. La solución salina es una solución que no tiene calorías, mientras que la glucosa, como sabemos, tiene calorías y en la medida que la concentración sea mayor, seguramente va a haber más calorías, ¿no? ¿Sí? Entonces acá la idea es valorar cómo se puede, digamos, qué comportamiento va a tener el vaciamiento gástrico en la medida que yo voy variando la cantidad de calorías del contenido
que yo envío al estómago. ¿Sí? Entonces vemos que igual, mira, una solución salínea que no tiene calorías, todas parten de 100 como pueden ver, sin embargo a los 100 minutos la solución salina solo me queda 4 mililitros. Prácticamente todo se ha vaciado de la solución salina. Pero se habló de la glucosa, vemos que la glucosa a la concentración más baja, que es 0,2 kilocalorías por mililitro, queda 11 mililitros a los 100 minutos, que es casi 3 veces más que lo de la solución salina, pero vemos también que si aumentamos o vemos, digamos, la cantidad de calorías de la solución, en el caso del experimento en grupo máximo de 1 kilocaloría por mililitro, vemos que a los 100 minutos quedó 49 mililitros, es decir, casi el 50% del contenido de la solución que fue administrada todavía permanece en el estómago luego de 100 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, una solución hipercalórica demora más en vaciar en el estómago que una solución hipocalórica, ¿no? Como lo estamos demostrando en este experimento, digamos, ¿sí? Entonces, ya hay algunas variables que determinan la velocidad de vaciamiento gástrico, ¿no? Bueno, en el caso inicial era digamos, un procedimiento inducido, ¿no? Hay una sección del nervio vago y aumentaba la presión intraluminal para las mismas cantidades de contenido gástrico, y el vaciamiento gástrico, digamos, o mejor dicho, en ese caso, la sensación de llenura por el incremento de rápida presión intragástrica era mayor en los casos donde hay vagotomía. Luego hemos visto que en función del tipo de solución, sea hipertónica o sea hipercalórica, la velocidad de vaciamiento gástrico es menor para este tipo de soluciones, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos hipercalórica y la tonicidad, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos acá también el pH, ¿no? El pH, y vemos que, por ejemplo, tenemos un pH de 2, que es muy ácido, digámoslo así, y un pH de 7, que es neutro, y el 4, que es el intermedio. Y vemos que también partimos de 100 mililitros, y para el minuto 20, en este caso, vemos que cuando el pH es muy ácido, ¿sí? De 100 mililitros, tenemos 94 mililitros a los 20 minutos. O sea, prácticamente casi todo se mantiene en el estómago. Pero vean ustedes que para los mismos 20 minutos, cuando el pH es neutro, 7, prácticamente todo el contenido ha sido vaciado. Es decir, cuanto más ácido es el contenido del alimento, la solución que se dirige al estómago, menos rápido va a ser su vaciamiento, o más lento va a ser el vaciamiento, ¿sí? Entonces ya tenemos algunas características, ¿no? ¿Cuándo es el vaciamiento más lento? Cuando la solución es más hipertónica, cuando la solución es más hipercalórica y cuando la solución es más ácida, ¿sí? En esas condiciones el vaciamiento gástrico se hace más y más lento, ¿correcto? ¿Mm? Acá no está, creo, viéndose bien el gráfico, no sé si es por de repente porque está abierto acá desde el Drive. Pero bueno, los datos están acá. Voy a ver si lo puedo descargar y de repente se puede ver mejor. Bueno, lo cierto es que acá estamos viendo ya, digamos, el complejo motor migratorio y su relación con la concentración plasmática de motilina. Y lo que de alguna manera se estaba viendo, y acá tenemos, vean ustedes, el complejo motor migratorio, ¿sí? El complejo motor migratorio que se va desplazando desde el antro hasta el ilion terminal, y vemos acá paralelamente la concentración de motilina. Y vemos que estas barras negras que estamos viendo acá, se supone, se entiende que son los momentos en los cuales la contracción se hace más intensa. Es decir, estaríamos cerca de la fase 3, ¿no? ¿Sí? Fase 2, fase 3. Fase 3 fundamentalmente, que es donde sabemos que ocurre la contracción mucho más intensa y ya realmente hay desplazamiento. Entonces, si correlacionamos estos picos, digamos, de contracción, vemos que se relaciona también con estos picos de concentración de motilina, ¿sí? Y vemos que cuando baja la motilina, entramos a las fases 1 y 2 de repente de reposo del complejo motor migratorio. Cuando ocurre la contracción intensa, otra vez se correlaciona con altos niveles de motilina,
Y así vemos que casi todos estos picos de contracción también se correlacionan con picos de la concentración de motilina, que es este cuadro, ¿no? Como dice la concentración plasmática de motilina, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto porque nos va diciendo de que justamente el complejo motor migratorio y las contracciones intensas de la fase 3 se asocian o se explican por los altos niveles de motilina. Es la motilina el mediador de la generación de este complejo motor migratorio. Es lo que de alguna manera sustenta este experimento, ¿sí? Entonces, ¿quién participa de la contracción en el complejo motor migratorio? La motilina, ¿no? Correcto, es lo que participa ahí. ¿Sí? Y acá también vemos, por ejemplo, cómo tenemos el complejo motor migratorio, ¿sí? Y tenemos acá un experimento en el cual se induce o se infunde glucosa, ¿sí? Se infunde glucosa. Vemos como, por ejemplo, tenemos acá ¿sí? Una infusión de glucosa, ¿sí? Que se da desde ese momento hasta este momento, y vemos acá en los puntitos azules la concentración de motilina. Recuerden que nosotros estamos ya diciendo de que la motilina es la que va a participar de la presencia del complejo motor migratorio, y particularmente los altos niveles de motilina se relacionan con la fase 3 del complejo motor migratorio, ¿sí? ¿Correcto? Y también habíamos dicho nosotros de que cuando la persona ingiere alimentos, se inhibe el complejo motor migratorio, ¿correcto? Entonces lo que está tratándose de demostrar acá es un poco esa relación, ver cómo el hecho de que yo infunda glucosa, que de alguna manera es una expresión o una forma de representar el proceso ya de ingesta de alimentos, porque cuando ingerimos alimentos, nuestros niveles de glucosa aumentan en sangre, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo infundiendo glucosa en la sangre, ¿sí? Vemos que los niveles de motilina que estaban altos acá empiezan a caer, ¿sí? Empiezan a caer. Durante todo el proceso de infusión, que son estos puntos naranja, coincide con un descenso de los niveles de motilina, como estamos viendo acá. Una vez que yo dejo de infundir, suspendo la infusión de glucosa, otra vez los niveles de motilina tienden a tratar de otra vez elevarse, ¿no? ¿Sí? Otra vez elevarse. Entonces, nosotros sabemos que la motilina, por la parte previa, se asocia con el complejo motor migratorio. Entonces, de alguna manera, en forma indirecta, estamos diciendo de que si yo infundo glucosa, es decir, ingiero alimentos, disminuye los niveles de motilina, y eso se va a asociar seguramente también a una desaparición del complejo motor migratorio, ¿no? O una disminución de las contracciones asociadas al complejo motor migratorio, ¿no? Y es un poco la relación o cómo se explica el hecho de que al ingerir alimentos desaparece el complejo motor migratorio. Otra característica que tiene que ver con el vaciamiento gástrico es acá, como vemos ustedes, de igual manera tenemos todos partiendo de 100 mililitros y tenemos algunas condiciones. El varón versus la mujer, ¿sí? Y en el caso de la mujer, acá han hecho una experiencia donde, digamos, ubican a la mujer en algunos momentos de su ciclo, por ejemplo, en la etapa premenopáusica y en la etapa posmenopáusica. Y entre los dos, cuando la mujer sea premenopáusica o posmenopáusica, está recibiendo terapia hormonal. Entonces, veamos la condición, digamos, basal, es decir, el varón versus la mujer premenopáusica, ¿correcto? Donde no hay todavía el efecto de la ausencia de las hormonas. Es la mujer tal cual, ¿correcto? Y entonces vemos que el varón y la mujer parten de 100 mililitros y luego de 160 minutos, en este caso, vemos que el contenido en el estómago, en el caso del varón, es 20 mililitros, mientras que en la mujer es 45, o sea, un poquito más del doble. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la velocidad de vaciamiento gástrico en la mujer es un poco más lenta que en el caso del varón. En el caso del varón, el vaciamiento gástrico es más rápido, ¿sí? Y dentro de la mujer, si comparamos el estado premenopáusico versus el posmenopáusico, es decir, luego de la menopausia, vemos que la velocidad de vaciamiento gástrico es mayor en la premenopausia y es mucho menor en la posmenopausia. Vean ustedes que prácticamente es un poquito menos del doble del volumen que queda en el estómago en la posmenopausia respecto de la premenopausia. Es decir,
el vaciamiento gástrico es más lento en la posmenopausia, ¿sí? Y mejora discretamente, como estamos viendo acá, si es que añadimos terapia hormonal. No llega a ser tan bajo como la premenopausia, ¿no? ¿Sí? Ninguno de ellos, a pesar de recibir terapia hormonal, llega a tener el mismo valor de la premenopausia y bueno, tampoco llega a bajar tanto como a tener una velocidad de vaciamiento gástrico similar al varón, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vemos diferencias. Hablábamos del pH, hablábamos de si la sustancia es hipercalórica, isotónica o hipertónica, pero también vemos que en relación al sexo, lo cual, bueno, no lo podemos manejar, simplemente vamos reconociendo que la velocidad de vaciamiento gástrico es mayor en el hombre que en la mujer. Y es mayor en la mujer premenopáusica versus la posmenopáusica, donde el vaciamiento es más lento todavía, ¿no? ¿Sí? Y eso también está representado en las gráficas, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo ahí. Y lo último que muestra estas gráficas, que también ustedes lo tienen, es esto de acá, donde vemos cómo dándole eritromicina podemos nosotros también inducir el complejo motor migratorio, ¿sí? Porque actúa sobre los receptores de motilina y los estimula, de tal manera que, como vemos ustedes acá, en la medida que aumentan la dosis de eritromicina, ven ustedes que el número de complejos motores migratorios va aumentando, ¿sí? Va aumentando, ¿correcto? Va aumentando de 1, va aumentando hasta 60, 72, en la medida que ustedes aumentan la dosis de eritromicina. Y esto porque la eritromicina tiene un efecto agonista sobre el receptor de motilina, se comporta como si fuera motilina, digámoslo así, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera induce las contracciones y remeda lo que hace la motilina para la existencia del complejo motor migratorio, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso de ahí, y esos son todos los gráficos. No sé si tienen algún comentario sobre ellos, algo que quieran resaltar. Lucero. Sí, profesor. Bueno, con respecto al análisis de todos los factores que intervienen en lo que es todo el proceso, ¿no?, del vaciamiento a nivel digestivo, y que, bueno, es importante conocerlos para poder poder repercutir en lo que posiblemente pueda estar fallando si es que alguien no presenta como un proceso normal, ¿no? Y bueno, eh, este, es importante eso. Y también en especial lo del pH, del cómo puede repercutir eso, también la cantidad de calorías que pueda consumirse, lo que haría, ¿no?, en ese caso, hacer más lento ese proceso. Es importante de por sí conocer cada uno de ellos. Uh-huh. Ya, perfecto. Creo que Cristian levantó la mano. Gracias. Sí, profe, una pregunta. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho, Cristian. Ah, ya. Lo que pasa es, bueno, quería saber por qué en el hombre la velocidad de vaciamiento gástrico es más rápida que en la mujer, ¿no? ¿A qué factores se deben? No sé, hormonales, metabólicos, o esa era mi pregunta. Uh-huh. Sí, bueno, pudiese deberse también a factores hormonales, ¿no? Digamos, las diferencias que se tiene en la fisiología del hombre y la mujer siempre se atribuye al efecto hormonal o al efecto de las hormonas femeninas de la mujer o masculinas del varón, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la progesterona es un relajante muscular, ¿no? Probablemente puede ser una explicación, tal vez, ¿no?, de por qué hay un lentecimiento de la contracción muscular en general y eso impactar en la velocidad de vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, siempre se atribuye a eso. A veces no está tan claro en realidad los mecanismos, pero digamos una de las teorías es esa, ¿no? Como tú también de alguna manera lo dejas entrever, ¿no? Ok, profe, gracias. Uh-huh. Leonardo.
Sí, profe, tengo una pregunta. Yo justo había mencionado que el tema de alimentarse detiene este ciclo, pero no recuerdo si lo había leído también creo que en la misma práctica. Esto tiene que ver con la cantidad de ingesta, me parece. O sea, creo que no, si nosotros, por ejemplo, si una persona consume, por ejemplo, ya almorzó una persona, ¿no? Y a la hora o a los 45 minutos vuelve a hacer una ingesta de comida, pero creo que va a depender de la cantidad de la ingesta de comida como para que este ciclo en la persona se detenga o no. No sé qué tan cierto sea eso o si no tan solo depende de la cantidad de la ingesta, sino del tiempo o de la cantidad calórica que está ingresando al organismo, ¿no? Ujú. Sí, de alguna manera es cierto la relación que puede haber con la cantidad de alimento que uno ingiere, ¿no? Pero de hecho el que vaya, digamos, donde va a poder impactar de repente es en cuanto al tiempo del periodo digestivo, ¿no? Porque si ingieres una cantidad de alimento más o menos grande, entonces de repente tu periodo digestivo también puede ser un poco más prolongado, ¿no? Porque va a haber, digamos, hasta que tú logres eh, triturar los alimentos o hacer que vayan progresando, o sea, toma un tiempo, ¿no? Que cuando es menor cantidad de alimento, ¿no? Si es menor cantidad de alimento, entonces seguramente va esto determinar o necesitar un tiempo menor, ¿no? Sí, de hecho, pero sí es cierto que cuando ingresa el alimento, se activan no solo es el hecho de que ingrese el alimento en sí mismo y solamente participa el tránsito intestinal, sino que hay una serie de otras variables que también se empiezan a activar, ¿no? La fase cefálica, como ustedes han hablado, por ejemplo, también, o seguramente han hecho en clases, la actividad simpática, parasimpática, o sea, hay otras fases que se empiezan a activar y que también se van a dar, pero si ingieres poco alimento, también van a ser más breves, es cierto. Pero sí es cierto que cuando ingieres alimento se corta el ciclo interdigestivo y el complejo motor migratorio se suspende. Por eso es que tampoco no es bueno, digamos, bajo esa lógica no sería tan adecuado estar comiendo, digamos, entre comidas, ¿no? ¿Sí? Porque el complejo motor migratorio tiene también una función importante, ¿no? Que es la de evitar el reflujo y el sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿sí? Entonces no es bueno estar comiendo durante muchos momentos del día, ¿no? Ok, profesor, pero una Ujú. consulta más. Con respecto a eso, hay personas que tienen, por ejemplo, seis veces, ¿no? O sea, 6 ingestas diarias de comida, pero también creo que o sea, eso va a estar regulado con el tema de la cantidad, ¿no? Porque a menor cantidad, Sí. Ujú. este proceso o la interrupción de este proceso no tendría mm, muchas consecuencias o no sería tan perjudicial como cuando una persona Ujú. que quizás haya almorzado una cantidad pues aceptable o normal de comida y luego le agarren ciertos antojos y claro, no, estén comiendo una cosita que otra así a los media hora o 40 minutos. Ujú. Ahí sí creo que interrumpir eso sería más perjudicial, hablando a nivel de daño, ¿no? Orgánico. Sí, eso es cierto. Ahora, en realidad hay que valorar, hacer una valoración más completa, ¿no? Y medir cuál es el real impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces tú también recomiendas que coman en menor volumen porque de repente son parte de algunas estrategias para bajar de peso, por ejemplo, ¿no? O hacer el control de metabólico, por ejemplo, en la diabetes, a veces se sugiere también, o cuando son obesos, comer volúmenes pequeños y todo eso. Entonces, es cierto, y a veces se le indica, algunos indican darle más de 3 veces al día de comida, ¿no? ¿Sí? Pero, como tú dices, de repente son pequeñas cantidades que hacen que no se vea impactado tanto este efecto sobre los movimientos peristálticos o intestinales en general, ¿no? ¿Sí? Habrá que valorar, pues, ¿no? Riesgo-beneficio, ¿no? ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ujú, ujú. Bien. Bueno, esos detalles son importantes, como ustedes también lo han comentado, en la medida que, por ejemplo, cuando tienen que darle la alimentación a un paciente y prepararle una dieta, parte de las variables que van a tener que considerar al preparar una dieta es la cantidad de calorías, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Muchas o pocas calorías. Eh,
también si de repente la solución es hipertónica o isotónica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya sabemos que en alguno de estos casos el tránsito es más lento. Entonces, ¿qué me conviene en mi paciente? Bueno, dependerá de cada caso, ¿no? Y uno prepara un plan de alimentos en función de esas características, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos hay gastroparesia diabética, o sea, de por sí su tránsito es lento. Entonces te conviene a ellos darles un alimento que no pase tan lento de base, ¿no? Porque si tú le das sustancias hipercalóricas, hiperosmóticas o hipertónicas, su tránsito va a ser más lento de lo que ya es por la propia enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o al revés, si una persona tiene un tránsito muy acelerado por alguna enfermedad en particular, no te conviene darle alimentos que tengan un tránsito muy rápido, ¿no? ¿Sí? Te conviene darle alimentos que tengan un tránsito más lento, ¿sí? Para que también le des el tiempo de reabsorberse y todo eso, ¿no? O de absorberse, por ejemplo. Entonces, ahí tienen ustedes algunos criterios, parámetros para ver cómo pueden manipular, digamos, de alguna manera, los alimentos, la preparación de los alimentos, dependiendo del tipo de paciente o persona al cual se tenga que dar esto, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿algún comentario adicional? Jacqueline, ¿algo que quieras comentar? Frida. Bueno, sobre el gráfico de la motilina, ya que se mencionó, ¿no? Sobre la dieta y los factores que van a influir en lo que viene a ser el tránsito lento. Para lo que es la motilina, es importante recalcar, ¿no? Que cuando hay un mayor volumen de motilina, también van a ser mayores los movimientos peristálticos que se van a presentar, ¿no? Por ello, la motilina va a tener una relación en lo que viene a ser las curvas de la actividad motora, ¿no? Ya, de acuerdo. De acuerdo. La relación de motilina con el complejo motor mediatorio es importante, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay otro comentario, entonces estaríamos terminando acá la actividad. Ahí tienen ustedes el Excel para que lo sigan mirando y a ver, tratar de entenderlo de repente mejor todavía. Así que ya nos estamos reuniendo entonces para la próxima práctica, ¿sí? ¿De acuerdo, Jacqueline? A ver, Leonardo. Ok, profesor. No, justo quería preguntarle por el archivo Excel, ¿no? Así, ¿lo tienen? No sé, Maritza, ¿estás? Le mandó a Camila, profesor, o sea, nos mandó, pero es una PPT. Ya, listo, se lo comparto entonces ya, lo comparto. Jacqueline, tú todavía creo que no estás conectada, ¿no? Todavía estás incomunicada, ¿no? Sí, creo que más tarde llega mi nuevo celular. Ya no, ya, está bien. Última generación, está bien, ya está. Bueno, no hay mal que por bien no venga, algo bueno saldrá de esto, está bien. Bueno, muy bien, listo, entonces yo les comparto, claro que sí. Ya, profesor, más bien muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes también. Un abrazo, cuídense, buenas tardes a todos. Que tenga buena tarde, profesor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, profesor, hasta luego. Chao.